Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, bienvenidos a este nuevo video que estamos haciendo. Les comento que este es el primer video de una seguidilla de videos en los cuales vamos a hablar de todo el metabolismo. Eso significa que van a tener videos de todos los temas en cuanto a metabolismo de hidratos de carbono, metabolismo de lípidos, como así también metabolismo de aminoácidos o proteínas, ¿tá? Entonces en este primer video vamos a ver las generalidades del metabolismo, como así también vamos a ver generalidades sobre fosforilación, como así también de metabolismo. Entonces, bueno, arrancamos, che. Cuando hablamos de metabolismo, nos estamos refiriendo específicamente a todo el conjunto de reacciones, tanto físicas como químicas, que ocurren en nuestro organismo. Esas reacciones que están ocurriendo en nuestro organismo tienen como única finalidad u objetivo el poder producir la energía necesaria para que nuestras enzimas y nuestras células puedan llevar adelante su función. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, nos referimos a todas esas reacciones, tanto químicas como físicas. Acá podemos ver esta definición, que es todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o utilizan energía. También podemos utilizar este concepto, ¿no? Bueno, cada vez que hablamos de metabolismo, nosotros tenemos que clasificar estas reacciones en dos tipos de reacciones, ¿tá? Por un lado vamos a tener el anabolismo. Cuando nosotros hablamos de anabolismo, nos estamos refiriendo a una serie de reacciones que tienen como finalidad eh, a crear una molécula de gran tamaño a partir de pequeñas moléculas de menor tamaño. Eso significa que en este proceso de anabolismo es un proceso de síntesis, un proceso de formación, en el cual diferentes enzimas de nuestro cuerpo van a llevar adelante la unión de varias moléculas pequeñas para poder transformarlas en una molécula mucho más compleja. Es importante saber que cuando hablamos de anabolismo, estamos hablando de que es una reacción que necesita energía, que necesita ATP. Vamos a ver bien a qué nos referimos con ATP más adelante. Pero por ahora, quedémonos con esto. Cuando hablamos de anabolismo, significa que es una reacción de formación, una reacción de síntesis, en donde estamos formando algo. Y para formar ese algo necesitamos energía, ¿tá? Entonces, como es una reacción que necesita ATP, también decimos que el anabolismo es una reacción energónica, porque necesitamos energía, ¿tá? Luego, podemos decir que el otro tipo de reacción, el cual va a estar totalmente relacionado con el anabolismo, es ni más ni menos que el catabolismo. Cuando nosotros hablamos de catabolismo, estamos hablando que es una reacción de ruptura, una reacción de lisis, donde rompemos una molécula de gran tamaño para que a partir de esta molécula nosotros podamos obtener pequeñas moléculas. Es importante entonces decir que es una reacción en la cual destruimos algo para obtener cosas mucho más pequeñas o de un menor peso molecular a partir de una molécula de gran tamaño. Eh, es importante saber que cuando nosotros rompemos esta molécula no necesitamos energía, sino que es al revés, obtenemos energía. Es por eso que se dice que las reacciones catabólicas también son exergónicas, porque liberan energía a partir de la ruptura de estas grandes moléculas. Ejemplos de anabolismo, podemos ver la glucogenogénesis, ¿tá? La glucogenogénesis es un tipo de anabolismo. Un ejemplo de catabolismo, podemos ver la glucólisis quizás, y hay muchísimos procesos más, pero de ahora en adelante, cada vez que hablemos de un determinado proceso químico que se lleva adelante en la célula o no, siempre tenemos que comenzar definiendo si es un proceso anabólico o catabólico. Siempre cuando nos presentemos en una mesa final, el profesor de química o el que te esté preguntando sobre metabolismo, le interesa mucho que vos, al definir el tipo de reacción, al definir el tipo de proceso que estés a punto de defender en una mesa de examen oral, antes de poder definirlo, diga si es un proceso anabólico o catabólico. Es similar como cuando estamos en anatomía, que tenemos que decir si es un órgano par o impar. Es algo muy importante. Entonces, a no olvidarnos de eso, cada vez que nosotros definamos una reacción, definamos un proceso químico, es importante decir si es un proceso anabólico o catabólico. Y recordemos, cuando es anabólico, es una reacción endergónica, porque necesita energía, perdón. En cambio, cuando hablamos de un catabolismo, libera energía, libera ATP. Por eso se dice que el catabolismo es una reacción exergónica.
Cuando hablamos de metabolismo, entonces, chicos, decimos que se puede liberar energía o se puede directamente requerir energía para que se pueda llevar adelante una reacción química. Entonces, a lo que vamos, realmente, ¿qué es esta energía que necesitamos? ¿En forma de qué viene la energía? Seguramente en la secundaria o en la primaria, depende de dónde hayan tenido ustedes química, les habrán dicho que la energía es el ATP, que el ATP es la moneda energética de nuestro organismo. No está mal esta definición, pero hay determinados términos o conceptos que nosotros hemos instaurado en nuestro lenguaje, que son no del todo verdaderos y tienen algo de erróneo. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros decimos que el ATP realmente es la energía que necesitan nuestras células para llevar adelante una determinada función, no estamos diciéndolo de manera completa, sino que estamos definiendo algo a grandes rasgos. Estamos hablando directamente, sacándonos de encima un determinado concepto, diciéndolo así nomás, en otras palabras, ¿no? Tengamos en cuenta esto. Decir que el ATP es la energía que necesita nuestra célula es lo mismo que decir que el carro de supermercado es el alimento que nosotros necesitamos para poder vivir. Todos sabemos que el carrito del supermercado no es el alimento. ¿Qué sería? Lo que habría dentro, los comestibles o los alimentos que hay dentro de ese carrito de supermercados. Entonces, ¿a qué voy con esto? Entonces, cada vez que nosotros decimos el ATP es la energía que necesita nuestra célula, estamos diciendo que el carrito de supermercado es el que nos alimenta. Entonces estamos diciendo un concepto de manera incompleta. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos proporciona energía? ¿Qué es esta energía? Es algo que está dentro del ATP. El ATP simplemente es un medio de transporte, chicos, es un medio de almacenamiento, perdón, es un medio de almacenamiento de la energía, pero la energía está dentro del ATP, dentro de este gran nucleótido que gracias a una estructura que posee tiene la posibilidad de almacenar energía a corto plazo. Entonces, el ATP no es la energía, sino lo que está dentro de este nucleótido. Bueno, entonces, ¿qué energía necesita la célula? Lo que está dentro del ATP, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan la tabla periódica? Cuando nosotros estábamos en la secundaria, nos mostraban una tabla periódica y muchos de nosotros quizás no entendíamos lo que había ahí adentro. Es decir, veíamos unos cuadraditos de colores y decíamos, uy, mirá qué lindo. Pero les digo que cada uno de esos cuadraditos de colores que veíamos en la tabla periódica son átomos. Y cada uno de estos átomos tenía características distintas, aparte de tener electrones, de tener protones, neutrones, de tener órbitas, de tener electrones de valencia, de poder saber qué es la regla del octeto y un montón de otras cosas, ¿tá? Que son importantes también, pero estos átomos se diferenciaban unos de los otros de acuerdo a la negatividad que tengan. Entonces, mientras más negativo sea un átomo, más completo va a estar y menos vulnerable a su entorno va a estar. Entonces decíamos que para que un átomo esté completo debía tener la mayor cantidad de negatividad posible. ¿Y qué es lo que hace negativo un átomo? Los electrones. Entonces, mientras más electrones tenga un átomo, más negativo va a ser y más fuerte y estable va a ser. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el átomo más negativo de la tabla? El flúor. Tiene 7 electrones de valencia, mientras que el oxígeno que le sigue tiene 6. El flúor no nos interesa tanto porque realmente no tiene una mayor incidencia en nuestro organismo, a diferencia del oxígeno que sí tiene una gran incidencia, ¿no? Bueno, decimos que dentro de nuestro organismo el átomo más fuerte sería el oxígeno, y el más débil, ¿cuál sería? El hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos interesa de estos átomos? Son sus electrones, chicos. La energía que nosotros utilizamos para que nuestras células lleven adelante una determinada función necesita electrones. Entonces, ¿cuál es la energía específica? Los electrones. Pero los electrones no andan de acá para allá flotando en el aire o no andan directamente flotando en la célula, sino que los electrones necesitan estar en una órbita, necesitan estar dentro de un átomo. Entonces, las enzimas de nuestro cuerpo, el átomo que utilizan es el más vulnerable y el que pueden manejar a su merced. ¿Cuál es el átomo más vulnerable? El hidrógeno. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de energía, la energía que viene dentro del ATP serían los electrones. ¿Y cómo se movilizan los electrones?
a partir de la movilización de hidrógenos. Entonces, ¿cuál es la energía que necesita nuestro organismo? Electrones. ¿De dónde sacamos los electrones? De los hidrógenos. ¿Y de dónde sacamos los hidrógenos? De los alimentos, de los diferentes nutrientes. Entonces acá estamos viendo, miren, primero, los alimentos llegan a nuestro cuerpo. Estos alimentos van a traer macronutrientes. Recordemos que tenemos tres tipos de macronutrientes: las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Y algunas bibliografías tienen también o afirman que el agua sería un macronutriente. No tanto por el peso molecular, sino por la importancia en las funciones celulares, más que nada. Bueno, estos macronutrientes, fíjense, van a atravesar un proceso de digestión en nuestro cuerpo. Esa digestión es un proceso catabólico, ¿tá? De ruptura. Entonces liberamos energía a partir de eso. Entonces, al mismo tiempo también necesitamos, después vamos a ver bien todo eso a partir de las reacciones óxido-reducción, que lo vamos a ver en otro video seguramente. Bueno, estos macronutrientes entran al tubo digestivo y llevan adelante un proceso llamado digestión. A partir de la digestión de estos macronutrientes, nosotros obtenemos los nutrientes, que son moléculas mucho más pequeñas. Estos nutrientes van a entrar a una vía metabólica y van a atravesar diferentes reacciones, tanto de anabolismo como catabolismo, ¿tá? Y a partir de estas reacciones vamos a obtener de esos nutrientes electrones. ¿Y qué vamos a hacer con esos electrones? Se van a depositar en hidrógenos. Ahí ya estamos, ya estamos entendiendo un poquito mejor la idea, ¿no? Entonces, esos electrones van a venir en hidrógenos, ¿tá? Ahí puse que el hidrógeno sería el elemento menos electronegativo de la tabla, por eso es el más vulnerable, y sería el átomo con el cual las enzimas pueden manejar más libremente, ¿no? Bueno, esos hidrógenos, ¿tá?, se van a depositar en enlaces de alta energía. ¿Y dónde están esos enlaces de alta energía? En el ATP. Entonces, ¿entendimos la diferencia entre energía y ATP? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Energía no es sinónimo de ATP, pero sí tiene una relación, ¿tá? Y el ATP, en sus enlaces de alta energía, ¿qué almacena? Hidrógenos. ¿Y qué almacenan estos hidrógenos? Electrones. ¿Y para qué sirven los electrones? Para darle la energía necesaria, o en otras palabras, los hidrógenos son la energía necesaria para que nuestras enzimas y nuestras células puedan llevar adelante todas sus funciones fisiológicas. En esta foto podemos ver cómo grandes moléculas complejas como el glucógeno, proteínas o asimismo triacilgliceroles o TAG, como querramos llamarlo, van a sufrir un proceso de catabolismo, ¿tá? Entonces estas moléculas atraviesan reacciones catabólicas y a partir de tener esta reacción catabólica van a liberar energía. Esa energía que liberan, tenemos que tener en cuenta que va a tener dos destinos distintos, como así también van a ser dos tipos distintos de energías. Por un lado vamos a liberar, a partir de una reacción catabólica, vamos a liberar estos electrones que dijimos, que van a servir como energía para otras funciones metabólicas, pero también liberamos calor, que el calor también es un tipo de energía. La diferencia es que nuestro organismo, el calor, no lo podemos utilizar para realizar un trabajo. Este calor liberado a partir de cada reacción química, de cada reacción catabólica, este calor va a ir y va a ayudar a contribuir a la temperatura corporal. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de homeostasis, de una homeostasis térmica, tenemos que tener en cuenta que el calor que tenemos en la sangre, que es 37 grados centígrados, ese calor está mantenido en gran parte por las reacciones catabólicas que ocurren en nuestro organismo. Entonces, cada vez que ocurre una reacción catabólica, se libera energía. Por un lado, energía utilizable o reutilizable, que serían los electrones dentro de los hidrógenos, y por otro lado, energía que no se puede reutilizar, que sería el calor. Acá podemos recordar un concepto llamado entropía, que viene de la segunda ley de termodinámica. Así que los acompaño y les digo que pueden repasar también ese tema de física de la unidad problema número 1. Bueno, entonces esa energía aprovechable se van a ir hacia las moléculas simples como la glucosa, los aminoácidos, el glicerol y los ácidos grasos. Entonces van a ir a la formación de estas moléculas, esa energía aprovechable que serían los electrones, ¿no? Bueno, estas moléculas simples que dijimos, que puede ser glucosa, aminoácidos, glicerol, ácidos grasos, van a atravesar un proceso
anabólico. Y van a transferir energía del ATP a moléculas más complejas, también liberando calor. ¿Estamos? Entonces, cada vez que realizamos un proceso anabólico, liberamos calor. Y necesitamos al mismo tiempo energía. ¿Y esa energía de dónde viene? Del catabolismo. Fíjense cómo el catabolismo libera energía y esa misma energía llega al anabolismo. Y ese anabolismo adquiere esta energía y luego, a partir de otro proceso catabólico, libera esta energía y de una reacción anabólica se transforma inmediatamente en una reacción catabólica. Entonces, un ir y venir de energía. Pero tenemos que tener en cuenta que cada vez que se libera energía o se requiere energía, se libera calor. ¿Tá? Mientras más reacciones tengamos, más reacciones químicas, más calor vamos a desprender. Eso es lo importante saber. Vamos a comenzar definiendo entonces qué es el ATP. El ATP es importante decir que es un nucleótido, un nucleótido especializado. No es el mismo nucleótido que vimos en ácidos nucleicos. El nucleótido común, que estaba constituido ¿por qué? Por una pentosa, por una base nitrogenada y un grupo fosfato o ácido fosfórico, como quieran decirle. El ATP es un nucleótido especializado que tiene la posibilidad de guardar grandes cantidades de electrones de energía en sus enlaces ester. ¿Estamos? Entonces, el ATP lo podemos definir como adenosin trifosfato, que sería una adenosina más 3 grupos fosfatos, tal cual como estamos viendo acá. Un ATP está constituido, entonces, por un ADP, que sería un adenosin difosfato, di viene de 2 fosfato, más un fosfato más energía. Eso sería específicamente cómo está constituido el ADP. Bueno, comenzamos diciendo que cuando hablamos de adenosin, nos estamos refiriendo específicamente a una adenosina. La adenosina es ni más ni menos que una ribosa unido a una base nitrogenada púrica, que es la adenina. Fíjense acá en el dibujo cómo esta ribosa está unido a la adenina a partir de su carbono 1. Acá en la ribosa, que podemos ver en pantalla, vamos a ver que tiene 5 carbonos. Es un azúcar de 5 carbonos. El primer carbono, fíjense que está unido directamente a la base nitrogenada a partir de un enlace glucosídico. Bueno, primer carbono, después tenemos el segundo, que hay un oxidrilo, tercero, que hay un oxidrilo, en el cuarto, que no hay nada, y en el quinto carbono, se enlaza directamente a los 3 grupos fosfatos unidos a partir de enlaces ester. En la punta de arriba no tiene ningún carbono, ya que tiene la presencia de un oxígeno, ¿no? Bueno, es importante decir que este ATP va a tener ese almacenamiento de energía, pero ese almacenamiento de energía no va a estar en el primer grupo fosfato, sino que va a estar en el enlace del segundo y del tercer grupo fosfato. Entonces los enlaces de alta energía están en el segundo y en el tercer grupo fosfato. Recuerden eso. Bueno, cuando hablamos de ATP, entonces es una adenina unida a 3 grupos fosfato. Cuando una adenina se desprende de un grupo fosfato y se desprende de esta gran energía que tiene, lo que vamos a obtener es un ADP, un adenosin difosfato. Este ADP va a liberar directamente, liberó energía, pero este fosfato que quedó, nosotros desde ahora en adelante le vamos a decir fosfato inorgánico, ya que quedó y perteneció en algún momento a un ATP. Pero como se liberó la energía que tenía en su enlace ester, ahora hablamos de un fosfato inorgánico. Ya cuando un ADP vuelve a perder el segundo enlace ester, significa que pierde un segundo grupo fosfato. Entonces ya no queda un ADP. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda un AMP, que sería un adenosin monofosfato. Este adenosin monofosfato, al perder este nuevo fosfato inorgánico, este fosfato inorgánico se va a acoplar al fosfato inorgánico anterior y van a formar un producto llamado pirofosfato. Entonces, siempre que vemos el PPI o PII, cualquiera de los dos, de acuerdo a la bibliografía que estemos leyendo, nos van a traer diferentes siglas, pero entonces el pirofosfato serían 2 fosfatos inorgánicos juntos. ¿Estamos? Entonces, el ATP brinda energía, brinda estos electrones. El ADP también puede brindar estos electrones, pero cuando hablamos de una AMP ya no tiene la posibilidad de brindar energía.
¿tá? Porque la energía se concentra en el grupo fosfato 2 y en el grupo fosfato 3. Acá en pantalla podemos ver una pequeña imagen en donde está, como te digo, descrito lo que acaba de explicar. Fíjense, arriba tenemos una ATP, una adenina con 3 grupos fosfatos, y los enlaces de alta energía están directamente señalados acá como el segundo y el tercer enlace, ¿no? Bueno, en un momento este ATP sufrió una ruptura de uno de sus enlaces y liberó energía. Esta energía se fue hacia los procesos celulares. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Un ADP, que está constituido por una adenosina, más 2 grupos fosfato y más un fosfato libre, que sería ese fosfato inorgánico. Entonces, luego, ese ADP se volvió a unir a otro fosfato inorgánico para volver a formar ATP. Y nuevamente este ATP en algún momento se va a romper para poder brindar energía a otro proceso metabólico. Y va a ser aproximado, siempre va a ser así como un ciclo directamente. La formación y la ruptura del ATP. No solamente tenemos el ATP como almacenamiento de energía a corto plazo. Recordemos que el ATP es un almacenamiento de energía a corto plazo porque solamente dura menos de un minuto la energía en el ATP, hasta que el ATP tiene que desprenderse de esta energía para poder darle electrones a otra reacción, y al mismo tiempo va a ir y va a buscar nuevamente energía para poder volver a desprenderse de esta. Entonces es una reserva energética a corto plazo. La reserva energética a largo plazo van a ser los triacilgliceroles que se almacenan en nuestro tejido adiposo, por ejemplo. Entonces, el ATP no es el único nucleótido especializado que nosotros vamos a poder ver acá en química. Si vemos algún libro de química, la parte de metabolismo, vamos a ver un montón de siglas o abreviaturas que nos llaman mucho la atención y a veces no entendemos realmente a qué nos estamos refiriendo, lo obviamos, o simplemente al ver tanta abreviatura, tantas siglas, nos frustramos y terminamos abandonando el tema o pasando las hojas sin entender lo suficiente. Bueno, tengamos en cuenta que hay más nucleótidos especializados como el ATP. Pero ¿cuál es la diferencia del ATP con el resto de los nucleótidos especializados? Que el ATP es el nucleótido que tiene mayor presencia en nuestra célula y al mismo tiempo es el nucleótido que afecta a una mayor variedad de reacciones y de procesos químicos. Hay otros nucleótidos especializados que solamente tienen la posibilidad de brindar esa energía que guardan en sus enlaces ester, solamente le pueden dar esa energía a procesos específicos y no a todo el mundo o a todo proceso como lo hace el ATP. Primero tenemos el GTP. El GTP lo vamos a ver específicamente en el ciclo de Krebs, ¿tá? Que es el guanosin trifosfato. La estructura es la misma que el ATP. ¿Cuál es la diferencia? Que en el guanosin es una ribosa unida a una guanina, ¿tá? a otro tipo de purina, y el GTP se ve específicamente en determinados procesos tales como el ciclo de Krebs, por ejemplo. El GTP también le da la energía específica a la síntesis de proteínas también. Cada vez que una enzima, sea la transferasa o la translocasa, o la peptidiltransferasa, esas enzimas que participan en el ribosoma para poder formar esas grandes cadenas proteicas de aminoácidos, necesitan energía y se los brinda los GTP. Entonces los GTP tienen una incidencia mayor en la síntesis de proteínas, por ejemplo. Luego tenemos el UTP, que sería el uridil trifosfato. Es lo mismo que el otro, tiene una ribosa, tiene 3 grupos fosfatos, pero el uridil está constituido por uracilo y por una ribosa. El UTP se va a ver más específicamente en un proceso llamado glucogenogénesis, a partir de que el UTP debe ligarse o unirse a la glucosa para poder activarla, ¿tá? Entonces ese UTP lo vamos a ver en esos tipos de procesos anabólicos específicamente. Por último tenemos el CTP, que es la citidina trifosfato. Esta citidina trifosfato también va a participar en otros procesos metabólicos más específicos todavía. Entonces la idea de esto, chicos, es que cuando vemos GTP, UTP y CTP, no pensemos que esa energía es innecesaria, sino que nuestro cuerpo tiene la posibilidad de
transformar el GTP, el UTP o el CTP, tiene la posibilidad de transformarlos en ATP. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, si hay un proceso metabólico que necesita energía de manera inmediata y no hay ATP y solamente hay GTP, ¿qué va a hacer ese proceso? De algún lado tiene que sacar la energía. Entonces, ¿qué sucede? Si se la piden al GTP, el GTP va a decir, no, yo no estoy autorizado a darte la energía a vos. Solamente se la puedo dar quizás al ribosoma, ¿entendés? Entonces viene una enzima y va al guanosin y quita la guanina y agrega una adenina. Entonces, si yo quito la guanina y agrego una adenina, ¿qué obtengo? ¿Tá? Adenosin. Entonces transformo el GTP en ATP. Lo mismo con el UTP. Quito el uracilo, agrego la adenina. Quito la citosina y agrego la adenina. En cualquiera de los tres hay enzimas que hacen esto específicamente y me transforman estos nucleótidos en ATP. ¿Para qué? Porque el ATP sí puede donar o puede dar energía a mayor cantidad de enzimas y no es tan específico quizás como estos nucleótidos. Ya estuvimos hablando del ATP, del UTP, del GTP y de distintos nucleótidos que tienen la posibilidad de almacenar grandes cantidades de energía. Pero ahora la pregunta que nos surge es, ¿cómo se sintetiza el ATP? ¿Cómo se forma el ATP a partir de esta energía que obtenemos a partir de los alimentos, ¿no? Chicos, se sintetiza a partir de un proceso llamado fosforilación. Cuando hablamos de fosforilación, estamos hablando de que se le agrega de a un fosfato para ir formando de un ADP a un ATP. Entonces, AMP, ADP, ATP. Tenemos tres tipos de fosforilación. Fosforilación a nivel de sustrato, que se lleva adelante en el citoplasma de la célula, y es ni más ni menos que la adición de un ADP, la adición de un fosfato, grupo fosfato, al ADP. ¿Cómo lo adicionamos? A partir de un enlace ester. ¿Tá? Este enlace ester es el que guarda esta gran cantidad de energía. ¿Cuál es la enzima que realiza esta unión? Es la ATP sintetasa. ¿Estamos? Esto se da en todas las células de nuestro organismo, la fosforilación a nivel de sustrato, y es la formación de ATP a partir de la adición de un grupo fosfato al ADP en el citoplasma. Lo hace ¿quién? La enzima ATP sintetasa. Este es el proceso mediante el cual se obtiene la menor parte del ATP que consumimos. ¿Tá? Luego tenemos otro tipo de fosforilación, que es la fosforilación oxidativa. Este proceso, en conjunto con la cadena transportadora de electrones, se lleva adelante en la mitocondria y se conoce, en conjunto con este otro proceso, se conoce como cadena respiratoria. Es en donde gracias a los electrones, por eso se llama también cadena transportadora de electrones, gracias a los electrones que se obtienen a partir de otros procesos catabólicos en el citoplasma, junto con el oxígeno, el ATP sintasa es capaz de formar grandes cantidades de ATP. Este proceso entonces dijimos que se lleva adelante en la mitocondria, en el espacio intermembrana más específicamente, y es de donde nuestra célula obtiene la mayor cantidad de ATP que necesita. Entonces, ¿cuáles son los procesos que tenemos en nuestra célula que dan a la formación del ATP? La fosforilación a nivel de sustrato, que se da en el citoplasma, donde obtenemos la menor cantidad de ATP, y la fosforilación oxidativa, que en conjunto con un proceso llamado cadena transportadora de electrones, constituyen la cadena respiratoria, en donde el ATP se forma a partir de electrones y de oxígeno. ¿Quién hace esto? El ATP sintasa. Por último tenemos otro tipo de fosforilación, pero nosotros, en nuestro organismo, no se lleva adelante, que es la fotofosforilación. Es el proceso mediante el cual las plantas crean su propio ATP a partir de un proceso de fotosíntesis. Entonces la fotofosforilación solamente se da en las plantas, a diferencia de la fosforilación oxidativa y fosforilación a nivel de sustrato, que se da en todas las células somáticas de nuestro organismo. Bueno chicos, con esto llegamos al final de este primer video. Los invito a que puedan ver también el segundo video que es específicamente de reacciones óxido-reducción. Así que bueno, hasta el próximo video chicos.